Hoy tenemos estudios bíblicos, amados hermanos. Cuán bueno es cuando el pueblo de Dios estudia la palabra, crece en conocimiento y aplica lo que Dios nos enseña día tras día. Porque es el modo en que Jesús comentó una parábola de que habían dos edificadores. Uno edificó en la arena y otro edificó en la roca. Y aquel que edificó en la arena dice que él no puso por obra la palabra de Dios, pero aún así edificó. Pero la edificó sobre la arena. ¿Y qué hizo eso? Dice que cuando vinieron vientos, vinieron ríos, esa casa trajo ruina. ¿Por qué? Porque no tenía un buen fundamento. Pero sí había edificado. Al contrario, dice que la otra casa, el que edificó en roca fue aquel que hizo conforme Jesús le había enseñado. ¿Cómo estamos edificando nosotros? ¿En la arena o en la roca? Dios quiere que edifiquemos en la roca. Amén. Para que cuando vengan problemas, dificultades en nuestras vidas, no sea grande la ruina en nuestra vida, sino que podamos estar firmes. La palabra de hoy que nos quiere entregar el Señor a todos nosotros se titula Servidores y no servidos. Servidores y no servidos. Durante toda esta semana el Señor me ha estado instruyendo en esto. Servidores y no servidos. Cuando Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, estuvo aquí en la tierra, Él hizo grandes milagros, ayudó al desamparado, dice la palabra del Señor. Resucitó muertos, estando Jesús aquí en la tierra. Vino a salvar al perdido, aquel que era menospreciado en la sociedad. Jesús vino a ellos. E incluso trabajaba y hacía milagros el Sabbat, que para el judío ese día se descansaba. Porque dijo, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. E incluso Jesús vino a darle lugar a la mujer y a los niños que en la época no lo tenían. Los niños y las mujeres no eran considerados como Jesús los miraba, eran menospreciados. Si usted lee la palabra de Dios, cuando Jesús hizo los milagros del pan y los peces, dice 5,000, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no la contaban? ¿Y Jesús qué hizo? Vino a cambiar esa mentalidad. Que los niños son importantes. Cuando Jesús estaba ahí enseñando, venían los niños. ¿Qué hicieron los discípulos? Sacaron a los niños, po. ¿Y Jesús qué dijo? No, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino a cambiar un poco la mentalidad y la cosmovisión que tenían los discípulos. Eso vino a hacer Jesús sobre todo. Y también Jesús vino a cambiar un poco esa cosmovisión que tenían los discípulos en cuanto al servicio. En la época habían esclavos donde tenían sus amos. Y el amo era dueño y señor del esclavo. Tal punto, hermanos, que en el Imperio Romano, cuando había un esclavo, el amo, si él quería asesinar a su esclavo, tenía la facultad para hacerlo. Porque era
su esclavo. Hoy en día, amados hermanos, la sociedad está igual que en los tiempos de Jesús. Las autoridades, digámoslo así, las autoridades ejercen poder sobre sus súbditos. Los que tienen empresa, ¿qué hacen? Gobiernan sobre sus trabajadores. Los líderes ejercen poder sobre quienes están a sus cargos. Como estaba antes, hoy día es lo mismo. Eso no ha cambiado. ¿O ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Tal cual. Está tal cual. Y es común, porque hoy hay empresas que trabajan con rangos. Está el que hizo una empresa, él tiene sus trabajadores, están los que están abajo de los trabajadores y así hasta que llega al jornal o al que entra recién. Pero hay cargos que están bajo autoridad. Bajo autoridad. E incluso acá quizá hay hermanos que son jefes, que están bajo autoridad, y también tienen personas que están bajo su autoridad. Y así es el sistema. La gran diferencia es que el Hijo de Dios puede ejercer su autoridad reflejando el carácter de Cristo. Y su autoridad de jefe no va a ser la misma que el que no conoce a Cristo. Son cosas distintas, pero aún así va a ejercer autoridad. Bueno, Jesús quiso darle una enseñanza a sus discípulos en cuanto a la autoridad, en cuanto al liderazgo y al cómo ser discípulo de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso el título de la predicación es servidores y no servidos. Servidores y no servidos. Y el texto clave está en Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Cuando la encuentren, se ponen en pies para darle lectura a la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Si le han encontrado, me confirman con un amén. Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tomen sus asientos. Los discípulos, al igual que usted, tenían un concepto o una idea de la autoridad, del liderazgo, de aquel que tenía poder o estaba, como dice la palabra acá, gobernando. Y ellos tenían su idea de qué hacían estas personas. Entonces Jesús les dice una verdad: ustedes saben que los gobernantes se enseñorean de las naciones, y los que tienen poder o potestad, dice que se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. ¿Qué estaba pasando en el contexto?
estaba Juan y Santiago o Jacobo. Santiago, Jacobo el mismo. La madre de ellos dos vino a Jesús. Así dice la palabra. Ustedes leen unos versículos antes de lo que acabamos de leer. Vino a Jesús. Los tres se inclinaron a Jesús. Y la madre le dice a Jesús, la madre de estos dos jóvenes, adultos, no sé, pero eran apóstoles de Jesús, Juan y Santiago, apóstoles de Jesús. La madre se inclina con los dos hijos y le dice a Jesús, Jesús, cuando estés en tu reino, dice, deja que estos dos, mis hijos, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda, en señal de liderazgo, de autoridad. Los 10 apóstoles miraron esta escena enojados. ¿Y ellos qué se creen? No sé, tratemos de meterlo en la escena, todos nosotros, que somos todos de apóstoles, y hay dos que están ahí a los pies de Jesús pidiéndole que cuando Él esté en su reino, porque Jesús le estaba anticipando su muerte. Entonces, le estaba diciendo que ya yo iba a reinar. Y esta madre viene a Jesús y le dice, quiero, Jesús, cuando estés en tu reino, quiero que mis dos hijos, que tú llamaste al apostolado, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Dando la imagen de que Jesús iba a estar en su trono de gloria. En su trono de gloria, un lugar de honra, de gloria. Y esto a los apóstoles, a los otros 10, no le vino muy bien. Por eso dice la palabra del texto, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y aquí es cuando entra nuestro Señor. Me gusta esto, porque Jesús conoce el pensamiento y las intenciones que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Gloria al Señor. Llamándolos, dijo, ahora llamó a todos, a los dos que estaban ahí, a los 10 apóstoles, y podría decir que incluso estaba la mamá también ahí, porque estaba en el grupito, y les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. La idea y la cosmovisión o concepto que traían los apóstoles del liderazgo, Jesús les quiere hacer una reforma, en palabras sencillas. No va a ser así como el mundo gobierna. No pueden gobernar, que les quiso decir así, ustedes no pueden gobernar acá, en mi evangelio, como se gobierna en el mundo. No se puede. ¿Por qué? Porque acá lo dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. ¿Qué es enseñorearse? Hacerse señor y dueño. Apoderarse, apropiarse e instalarse. Esta palabra muy conocida, apropiarse. Dominar una persona o tenerlo bajo dominio o mando. Someterlo. Eso es enseñorear. Y eso es lo que hace el mundo. Los gobernantes se adueñan, se enseñorean, ejercen poder para controlarlo todo. ¿Es así o no es así? Así es. Se refleja mucho en los presidentes, sin entrar en política. Pero la gran mayoría de los políticos se enseñorean de las naciones. En vez de ejercer su cargo para el servicio, que esa es la labor principal del presidente, servir, no lo hacen. Se enseñorean. Entonces Jesús les dijo, ese modo operandi no puede entrar en el reino de Dios. Ese modo de gobernar aquí no funciona, es distinto. Luego les dice,
Y los grandes, está diciendo aquellos que tienen quizás riquezas o poder, dice, ejercen sobre ella potestad. ¿Y qué significa potestad? Es poder, autoridad o mando. Estas dos ideas de enseñorear y potestad que traían los apóstoles en mente, Jesús se los quería cambiar. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en el Evangelio, ese tipo de liderazgo o ese tipo de servicio no concuerda con Cristo. No se alinea a Cristo. No se alinea a Dios. Y aquí les viene a decir cómo va a ser. Porque ellos estaban buscando ser los primeros. Eso era la intención que ellos tenían en su corazón. ¿Quiénes iban a ser los que iban a estar ahí, al lado del Señor? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande. Y aquí Jesús ya estaba declarándole lo que había en su corazón. Querían ser grandes. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y los apóstoles, yo me imagino que empezaron a escuchar esto de Jesús. Pero acá en la tierra yo no he visto que el que es grande sirve, po. Es que es grande manda nomás, pues, y es servido. Quizás lo que pensaron los apóstoles, pues. Porque Jesús les dijo, el que quiera hacerse grande va a ser vuestro servidor. Y eso como que hizo algo en la mente y en el corazón de los apóstoles. Y es lo que Dios quiere hacer también en nosotros hoy en día. Cambiar nuestra cosmovisión que a veces traemos de la sociedad. Y a veces la queremos aplicar en el cristianismo. Y no aplica a veces. Lo del mundo en el Evangelio no aplica. Y el que quiera ser el primero, verso 27, y el que quiera ser el primero, porque estos dos apóstoles querían estar en los primeros asientos, no querían estar en la galería, ¿no? Estos eran de zona VIP, ahí, al lado de Jesús, al lado de Jesús. Me gusta el libro de Proverbios cuando dice, cuando tú vayas a un lugar, siéntate en el último asiento. No vaya a hacer que eso esté para otras personas y te saquen de ahí y te manden para atrás y pases vergüenza. Mejor siéntate atrás y que a ti te manden para adelante y tú vas a ser honrado. ¿Y cuándo apliqué eso? Cuando una vez con la hermana Katy fuimos a un culto para el día del cristianismo, de la iglesia evangélica, fuimos a la plaza de armas y fuimos al culto. Y yo le dije, hermana Katy, sentamos en la carracita nomás. ¿Para qué vamos para adelante si ya está lleno? Y fue la pastora secretaria de la unidad pastoral de La Serena. Fue para allá arriba ya. Pastor, venga para acá. Venga, si estás acá adelante, usted de acá. Le dije, vamos, hermana Katy, usted va conmigo. Y nos sentamos adelante. Y ese señor me hizo acordar de Proverbios. Porque a veces queremos los primeros lugares. Si los apóstoles andaban buscando eso, ¿qué espera de nosotros? A veces queremos o buscamos el ser reconocidos o estar en los primeros lugares. Jesús conoce a veces eso en nuestro corazón. Y pone Él como ejemplo. Me gusta esto cuando dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, se está hablando de sí mismo. Cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que quería Jesús en ellos. Cambiarle la mentalidad, la percepción que tenían los discípulos. Gloria al Señor. La palabra servidor
como dice el verso 26, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. La palabra servidor proviene del griego diáconos. ¿Alguno ha escuchado la palabra diácono, cierto? Se usa mucho en la iglesia. Este hermano es diácono, esta hermana es diácona, no sé, diáconos. Y como que se le da un cargo de servidor. Pero todos deberíamos tener acá diáconos. Aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos servidores, diáconos. Diáconos significa el que satisface los deseos de otros, en sentido de que sirve a Dios y a los demás con humildad y devoción. Esa es una persona, un servidor, que sirve a Dios y a los demás con humildad y devoción. Un servidor aplica la sabiduría de Dios por encima de la propia. Sirve a los demás con amor. Es bueno con todos, no hace acepción de persona. Sabe enseñar, tiene mucha paciencia, usa los dones que Dios le ha dado para servir a los demás. Ese es un servidor. Y eso es lo que Jesús le quiso decir a sus discípulos. El que quiera ser grande entre ustedes, sea vuestro servidor. Uno que se da para el otro. Esa es una característica de un servidor, que no busca el beneficio propio, sino que se da a los demás. Y luego les dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Siervo en griego es doulos. Es aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo. Eso es siervo. Aquel que está subordinado, es decir, tiene a alguien sobre él y está completamente a disposición de quien está sobre él, su amo. Es decir, un esclavo. Siervo, doulos, es esclavo. Eso les quiso decir Jesús a los apóstoles. ¿Cómo habrán quedado los apóstoles y cómo nosotros estamos quedando hoy en día? Ahora, cuando nos dice esto el Señor, que quiere ser grande debe ser vuestro servidor, y que quiera ser el primero debe ser el esclavo. Gloria al Señor. Como el Hijo del Hombre, verso 28, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, siendo Rey, siendo Dios, estando sobre todo, Él vino a servir. Él se pone como ejemplo. No teniendo necesidad de venir a la humanidad, siendo Dios, Él se despojó, como dice el libro de Filipenses. Se despojó de sí mismo. Se dio por el otro. Es el ejemplo que nos da Jesús. El darse. Y no considerándote a ti mismo lo que eres, sino que tú te niegas a lo que tú eres, te despojas de lo que tú eres para servir a los demás. Eso, para Jesús, es aquel que tiene un corazón de primero, un corazón de estar en los primeros lugares. No el que humanamente quiere estar en los primeros lugares. Para Jesús, el que tiene autoridad, mira lo que le voy a decir. Porque en la sociedad, aquel que grita más es el que tiene autoridad. Y a veces queremos aplicar eso en la congregación. Que si yo grito más autoridad tengo. Pero para Dios, el que representa más autoridad de Dios es el que sirve y el que es humilde y es contrito de corazón, humillado de corazón, es que delante de Dios tiene más autoridad que aquel que anda gritando. Porque tiene el respaldo de Dios. Y Jesús, siendo el Rey de Reyes, vino a servir.
nosotros debemos seguir su ejemplo. Que nosotros no somos reyes, no tomamos un lugar de gloria. El Señor nos sacó donde no valíamos nada, nos dio honor, nos dio honra y nos dice: sigue mi ejemplo, nada más. Sigue mi ejemplo de servicio. Que no se te suba el humo a la cabeza, sino que tú eres un servidor de los demás. Tú debes darte por los demás. Jesús fue humilde y con el ejemplo mostró y nos enseñó cómo servir a los demás. Porque nosotros somos cristocéntricos. Jesús es el centro, eso significa cristocéntrico. Y debemos imitarlo a Él. Como dijo Pablo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Pero, aquí viene el pero, lamentablemente, y esto lo digo con tristeza, lamentablemente el sistema del gobierno del mundo está en la iglesia y no se está ejerciendo el liderazgo que quiere Jesús, sino que se está ejerciendo el liderazgo que traemos del mundo. ¿Y qué hacen los que tienen alguna responsabilidad en la congregación? Llámese pastor, llámese líder, ejerce autoridad, pero del mundo. Se enseñorean, se hacen dueños del pueblo que es de Dios. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque el evangelio no refleja el reino de Dios, sino que está reflejando lo que se ve en el mundo, nada más. Y es triste eso. Porque, como digo, la autoridad no se gana o no se presenta en que es más autoritario y alza más la voz. No es así. Pero lamentablemente muchos creen que se debe gobernar así. Y ejercen autoridad, se enseñorean del pueblo de Dios. Y cuando Dios les da una responsabilidad, y esto es para todos los hermanos acá, no solo para los líderes. Cuando Dios te da una responsabilidad como discípulo, partiendo de ahí, y si tienes alguna responsabilidad en la iglesia, no es autoridad, es responsabilidad para que tú hagas algo que Dios te ha mandado. Es responsabilidad, no autoridad. Yo como pastor no tengo autoridad sobre usted, tengo responsabilidad delante de Dios. ¿De qué? De hacer lo que Él me manda. Y es triste ver eso hoy en la iglesia. De que personas quieren ser líderes, ¿para qué? Para enseñorearse, no para servir. Quieren ser servidos. ¿Y por qué Dios nos está haciendo esto a nosotros? Porque Dios quiere que nosotros seamos servidores. Gloria a Dios. Qué bueno sería que todos los que estamos aquí, sin tener responsabilidades o cargo en la iglesia, apliquemos el servicio a los demás. Es ser servidores, no esperar que yo diga: no, ahora yo soy jefe de coro, ahora sí tengo que mostrar que soy servidor. No. Usted tenga responsabilidad o no en la iglesia, usted sea servidor. Dese a los demás para el crecimiento y la edificación de su hermano. Como dije, confunde responsabilidad con autoridad. Algunos pensarán que estoy tirando palos, y sí, estoy tirando palos. Es así. Aquellos que no gobiernan como Dios quiere que se guíe la iglesia. Pero con amor. Con amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su reino se refleje en la iglesia. Y no podemos traer el gobierno que está en la sociedad y traerlo a la iglesia, porque el cristianismo se distorsiona. Y la iglesia no crece saludablemente. Ya, no voy a tirar más palos. En una ocasión, después de la última cena, los discípulos comenzaron a decir quién sería el mayor, y esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, versos 24 al 27. Aquí los discípulos estaban en la última cena. Es cuando Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Estaba todo tenso, pero le pregunta: ¿quién te va a entregar, Señor? Después dice: voy a dar mi vida por ustedes. Y ahí comienzan a decir entre ellos, a murmurar:
Ya no va a estar Jesús con nosotros. ¿Quién va a ser el mayor? Hubo esa conversación entre ellos. Ya no va a estar Jesús. ¿Quién va a ser el mayor? De acá dice Lucas capítulo 22, versos 24 al 27. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debiera ser considerado como el mayor. ¿Cuál de ellos debiera ser considerado como el mayor? Y Jesús les dijo, nuevamente nuestro Señor, aclarando el panorama y colocando los pies de los apóstoles en la tierra. Así es. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, es decir, se hacen dueños de ellos. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor. Qué gran consejo. El que considere que es el mayor, hágase como el menor. ¿Qué nos cuesta a nosotros hacernos el menor? Al contrario, nos queremos hacerlo como el que más sabe. Acá vengo yo, Peter, el corista, el que mejor toca. Aquí vengo yo, porque yo toco bien la trompeta. Sin saliéndolos de broma, hermanos, nos cuesta a nosotros hacernos el menor. Al contrario, nos queremos hacer el mayor. Jesús dijo, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor. Si yo me considero como el pastor, no, yo tengo que hacerme el menor. Nuestra hermana Tati, como jefa de coro, tiene que hacerse menor de los coristas. Todos nosotros, como lo decíamos en la prédica del día domingo, si no me equivoco, ninguno de vosotros tenga mayor alto concepto de sí mismo, sino que considera a su hermano como superior a uno mismo. Y acá Jesús le dice, ¿por qué? Dice, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve, es decir, el que está dirigiendo, digamos así, la orquesta, ya no dirija, sino que vaya a servir. Y le pone este ejemplo, porque ¿cuál es mayor? Y Jesús nos pregunta a nosotros, a través de su palabra hoy en día. Respondamos todos abiertamente, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ya, en el concepto que tenían ellos, dijeron, el mayor es el que se sienta a la mesa. Porque dijo acá, ¿no es el que se sienta a la mesa? Sí, porque el que se sienta a la mesa era el mayor, el esclavo era el que servía. Sin embargo, entre vosotros, Jesús dijo, yo soy como el que sirve. Yo no me siento a la mesa. Porque después dice, yo les serví a ustedes ahora. Ustedes se sentaron, yo les serví. Y eso quiere el Señor. Que nosotros no seamos los que estamos sentados en la mesa, sino de los que servimos. Gloria al Señor. Nosotros debemos reflejar el ejemplo de Cristo Jesús. Si alguno, amados hermanos, viene con ese concepto del mundo en cuanto al liderazgo y al enseñorearse en el cristianismo, eso no, Dios no lo tranza. Debemos cambiar y mirarlos como Cristo ve a la iglesia. Y eso, amados hermanos, a nosotros nos va a hacer crecer como hijos de Dios, como siervos del Señor. Una vez yo le dije a un pastor, porque ustedes saben que yo saludo a todos como siervos. Algunos de ustedes le he dicho, hola siervo del Señor, hola sierva del Señor. Ahora sabe que siervo significa esclavo del Señor. Y yo le dije a un pastor, le dije así, ¿cómo está siervo del Señor?
sabe lo que significa siervo. Sí sé lo que significa siervo. Esclavo. Y se ofendió porque le dije esclavo. El que nos llamen siervo del Señor es una honra. El que te digan que tú eres siervo del Señor, esclavo de Cristo, siéntete honrado. Es una honra que a mí me digan siervo del Señor, que refleje que estoy sirviendo. Muchos hombres prominentes del Antiguo Testamento fueron referidos como siervos. Los que tienen anotar con lápices, anoten para no leer todas las referencias. Dios habló de Abraham como su siervo. Génesis 26, 24, número 12, versículo 7. Josué fue llamado el siervo del Señor. Esto está en Josué capítulo 24, verso 29. Al igual que David fue llamado siervo del Señor. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 5. Isaías también fue llamado siervo del Señor. E incluso nuestro Señor Jesucristo fue llamado siervo. Esto está en Isaías 53:11. Ser siervo de Dios es una posición honorable. Honorable. Hermano Ariel, ¿cuál es la posición de carabinero más honorable que puede tener? General. Ya. General en el ámbito de carabineros es la posición más honorable que uno puede tener. En el cristianismo no es ser obispo, no es ser líder de una institución, no es ser pastor. El nombre más honorable que a ti te pueden dar, ser siervo del Señor. No busques el ser, pues a mí no me molestaba, pero me causaba risa cuando hermanos, cuando fui ungido pastor, me decían, oiga, me cuesta decirle pastor. No se preocupe, a mí no me causa o no me daña es que no me digan pastor. Si yo con que sea siervo del Señor, eso es lo que me llena y es lo que me hace vivir en gratitud para el Señor. Porque ¿por qué le servimos? Porque tenemos gratitud con Él. Que eso sea su impulso a servirle a su hermano, a su hermana, a aquellos que vienen llegando. Incluso usted hágase menores que los que vienen llegando, para que les sirva a ellos. No se haga servidor, sino sea un servidor. O sea, no se haga servido, sino hágase un servidor de los demás. Dios bendiga la palabra de hoy. Amén. Dios bendiga la palabra. Vamos a ponernos en pies para darle gracias a Dios por su palabra. Le voy a pedir a nuestro hermano Luciano que ore por la palabra y dé gracias al Señor.